Vamos a continuar entonces con el teórico de máquinas térmicas. En la clase pasada comenzamos a ver algunos de los conceptos básicos sobre las máquinas térmicas. En particular estuvimos viendo el funcionamiento de una máquina ditérmica, tanto para producir trabajo como para utilizarla en el sentido inverso, es decir, utilizarla como un refrigerador. Esto era, yendo acá a la presentación, en el caso del refrigerador, estoy transfiriendo calor de una fuente de baja temperatura a una fuente de alta temperatura mediante la adición de trabajo a nuestro fluido operante, ¿verdad? Que era el fluido que en este esquema consideramos que transfería calor desde la fuente de baja temperatura y también transfería calor con la fuente de alta temperatura, además de generar el trabajo o recibir el trabajo, como era en este caso del refrigerador ditérmico. Entonces, cuando nosotros analizábamos este esquema desde el punto de vista del segundo principio, en el caso de un refrigerador ditérmico reversible, se cumplía la igualdad de este recuadro que tenemos aquí, y eso nos llevaba a que la eficiencia, en términos de relación entre el beneficio y el costo, siendo el beneficio en este caso el calor que logro captar desde la fuente de baja temperatura y el costo, el trabajo que necesito suministrarle al fluido operante para que se pueda realizar ese proceso. En el caso de que se cumpla la igualdad anterior, basada en el segundo principio, decíamos que el proceso era reversible y por tanto llegábamos a que la eficiencia beta para el refrigerador nos podía quedar en función solamente de las temperaturas TL y TH, ¿verdad? Bien, entonces nosotros vimos que en función del análisis que hacemos de los signos involucrados en los calores intercambiados y el trabajo, y teniendo en cuenta los valores absolutos de esos calores intercambiados, se puede llegar a la conclusión entonces que beta va a ser mayor que 1. ¿Sí? Ustedes pueden ponerle números allí, en esos TL y TH, pensando en lo que es un refrigerador común que tenemos en nuestras casas o que se puede encontrar en la industria, y bueno, uno de allí puede sacar los valores, ¿no? que puede tener para esas eficiencias, que lógicamente ese valor beta, en el caso de que sea considerado para un proceso reversible, obviamente va a ser el máximo valor posible que puedo tener en función de esas temperaturas, pero en la práctica nosotros tenemos que saber que difícilmente vamos a estar siquiera cerca de esos valores máximos de eficiencia que podemos alcanzar. ¿Para qué sirve todo esto? Al igual que servía para cuando analizamos una máquina ditérmica para producir trabajo, bueno, me sirve entre otras cosas para saber cuál es el límite superior que tengo en cuanto a eficiencia térmica, ¿sí? Yo ya sé que no va a ser de 100%, pero asimismo me interesa mucho saber cuál es el máximo posible, cuál es el máximo posible desde el punto de vista termodinámico, y por tanto saber cuán cerca puedo estar de esa eficiencia máxima con respecto a mi máquina real, ¿no? Bueno, después vimos, bueno, este era el esquema que estuvimos viendo para lo que era el refrigerador, ¿no? Cómo funcionaba. Hicimos un ejercicio y ahora vamos a ver un sistema particular, digamos, que sería de las bombas de calor, ¿no? Particular respecto a lo que es un refrigerador. De hecho, las bombas de calor en determinadas circunstancias pueden funcionar como un refrigerador desde el punto de vista de los intercambios de calor y de las, digamos, de las aplicación que voy a tener de la bomba de calor. Básicamente la bomba de calor funciona desde el punto de vista esquemático, desde el punto de vista termodinámico, igual que un refrigerador. Lo único que ahora, en este caso, la eficiencia que voy a plantear, la voy a hacer en función de cuál es mi beneficio. Entonces, en el caso de que el beneficio que yo quiero obtener es la calefacción, por ejemplo, de una vivienda, que está a una temperatura, por ejemplo, de 23 grados, yo la quiero calefaccionar
extrayendo calor de un reservorio que está a una temperatura determinada, mediante la adición de trabajo, por supuesto. Ahora el beneficio no es el QL, sino que es el QH, es decir, yo me quiero beneficiar entregando calor a esa vivienda para mantenerla a una temperatura determinada. De ahí que la expresión de beta, en el caso de la bomba de calor ditérmica, cuando lo que quiero es transferir, calentar, mantener a una temperatura dada mayor, ¿verdad?, a la vivienda, extrayendo calor de una fuente, de un sumidero que se le llama, de una fuente de menor temperatura, entonces el beta va a ser el QH sobre lo que me cuesta, que sigue siendo obviamente el trabajo necesario para que se pueda cumplir ese proceso. Entonces, si yo nuevamente hago el mismo análisis desde el punto de vista del segundo principio, considerando un sistema reversible, también puedo llegar a una expresión que estará relacionada con las temperaturas TH y TL. De más está decir, yo no lo dije explícitamente, pero lo subrayo ahora, esas temperaturas obviamente estamos hablando de temperaturas termodinámicas, es decir, temperaturas en grados Kelvin, que es lo que tenemos que utilizar cuando utilizamos estas fórmulas, ya sea para la bomba de calor ditérmica, ya sea para el refrigerador, ya sea para la máquina ditérmica de producir trabajo, o ya sea para los motores de combustión interna. Esas temperaturas, por favor, son temperaturas en grados Kelvin, ¿ok? Bueno, entonces, en el caso de la eficiencia para el sistema operando en condiciones de reversibilidad, algo que es absolutamente ideal, pero que nos sirve entonces nuevamente para tener una idea de cuál va a ser el máximo de eficiencia posible para un equipo operando en esas condiciones con esas temperaturas, ¿no? Entonces, respecto al refrigerador, acá lo que cambia, en vez de ir en el beta un QL, va a ir el QH, ¿bien? Y por supuesto el trabajo sigue siendo, ¿verdad?, el costo, ¿bien? Entonces, nuevamente aquí en estos casos tenemos un beta que va a ser mayor a 1, ¿sí? Obviamente, si uno calcula una eficiencia teniendo en cuenta solamente las temperaturas, TH y TL, uno puede hallar para las condiciones típicas de repente betas del orden de 10, 9, dependiendo de esas temperaturas, pero lógicamente cuando vamos a los sistemas reales, porque tienen grandes irreversibilidades, digamos, los betas que realmente encontramos son mayores a 1, pero no tan elevados, es decir, son en general 2, 3, por ahí, ¿sí? Pueden haber casos excepcionales, pero más o menos andan en ese orden, ¿sí? Entonces, eso es una cosa que tenemos que tener en consideración. Y una cosa que también les quiero recalcar aquí, cuando ustedes calculen la eficiencia, sea o no el sistema considerado un sistema reversible, la eficiencia yo la puedo determinar como la relación del costo-beneficio, siendo en este caso el de la bomba de calor, QH sobre trabajo, o en el refrigerador QL sobre trabajo, o en el caso de la máquina para producir trabajo, la eficiencia Rho era trabajo sobre QH. Entonces, sea reversible o no el sistema, yo lo puedo calcular siempre teniendo en cuenta esos valores. Si a mí me dan la información real de cuánto calor intercambia, por ejemplo, una bomba, cuánto calor QH está intercambiando y cuánto trabajo le estoy aportando, yo puedo calcular la eficiencia, sea como sea, digamos, sea el sistema reversible o irreversible. Lo que sí, únicamente puedo emplear esta fórmula que tiene en cuenta solamente las temperaturas cuando el sistema es reversible. Si a mí la letra del ejercicio, la situación, no me aclara que el sistema puedo considerarlo reversible, entonces yo no puedo aplicar, en este caso de la bomba de calor, este cociente de temperatura para calcular el peso. ¿Se entiende? Entonces, cuidado ahí cuando se planteen los problemas, qué fórmula puedo utilizar dependerá del sistema que esté considerando. Si es un sistema que, que está llevando a cabo un proceso reversible, puedo utilizar esta fórmula, si no, no lo puedo utilizar. Lo que sí siempre voy a poder utilizar cuando tengo datos es calcular la eficiencia con los valores de beneficio y costo, o sea, en este caso, calor
a QH y a TH, calor intercambiado TH, y trabajo. Y acá quiero hacer una especie de paréntesis antes que hagamos un pequeñísimo ejercicio sobre esto. Hablando de lo que es la energía geotérmica, ¿verdad? Y algo que está ahora muy de moda, en Europa de hecho no es tan reciente, es algo que tiene por lo menos 20 y pico de años de investigación primero, de desarrollo y de ya prácticamente uso bastante extendido. Aquí en América del Sur y en particular en Uruguay, yo les pongo ahí algunos ejemplos de algunos proyectos que han habido. No es tan, digamos, tan extendido, pero sí es algo que, teniendo en cuenta todo esto de los combustibles fósiles, de la idea de descarbonizar, de ser más eficiente en el uso de la energía geotérmica tiene mucho que aportar, y un poco la idea era relacionar esto de la energía geotérmica y cómo puede contribuir a la eficiencia energética, relacionando esto con las bombas de calor, ¿no? Entonces, ¿cuál es el beneficio de usar una bomba de calor para aportar, para calefaccionar o para refrigerar una vivienda? Entonces, repasando la energía geotérmica, ¿no? Es la energía natural que se encuentra, ¿verdad?, en la estructura de la Tierra, ¿sí?, de nuestro planeta, y todos sabemos que a medida que vamos yendo a mayor profundidad, la temperatura de la Tierra, de la estructura, va en aumento, ¿verdad? Cuanto más abajo vayamos, la temperatura es mayor. Y eso no es más que menos, o se puede considerar ni más que menos que un reservorio de energía, ¿sí? Cuanto mayor es esa temperatura, va a ser una energía más disponible para poder ser usada con fines justamente energéticos. Entonces, en general los recursos geotérmicos se clasifican según la entalpía. Se pueden clasificar también según si lo que tenemos allí abajo es un sólido que está caliente o es agua que está caliente, como por ejemplo nosotros tenemos mucho en el norte de nuestro país, que tenemos aguas termales que están a una temperatura francamente superior a los 50 grados en algunos casos, podemos considerar en una clasificación si ese recurso tiene, además de agua caliente, vapor de agua, que sería otro caso. Entonces, otra forma de clasificarlos es según la temperatura, más que según en qué estado está, por ejemplo, el agua presente en ese reservorio. Entonces están las de baja entalpía, que son los reservorios que tienen una temperatura menor a 100 grados, de entalpía media, que son los que están entre 100 y 200 grados. Obviamente eso depende de la ubicación geográfica en el planeta, pero también depende de la profundidad a la que estemos, ¿no? Quizás en algunas zonas geográficas, escarbando a pocos cientos de metros, ya tenemos cierta entalpía media, por ejemplo, y en otros lugares tenemos que llegar a mucho mayor profundidad. Y después están los de entalpía alta, ¿no?, que son los recursos que tienen una temperatura mayor a 200 grados. Y eso varía mucho las formas en las cuales yo puedo aprovechar estos recursos y para qué los puedo aprovechar. Pero independientemente de en qué lo puedo aprovechar y cómo lo puedo aprovechar, todos son aprovechables. Porque si yo quiero aquí en la superficie calentar una piscina para tener agua templada en la piscina y que esa piscina tenga una temperatura, no sé, de 30 grados y la quiero calentar de 18 a 30, bueno, si yo ya tengo un recurso que está a por ejemplo, agua caliente que está a una temperatura de 70, es claro de que si yo uso intercambiadores de calor y demás, haciendo pasar agua caliente por un lado, el agua fría por el otro, voy a obtener un agua caliente a la temperatura deseada para esa piscina, y ahí voy a tener un ahorro. O por lo menos la voy a poder calentar hasta cierto punto y luego gastar menos energía, por ejemplo, con fuel oil, para poder calentarla y llevarla a la temperatura deseada. Entonces, aunque no muchas veces el recurso energético me permite, digamos, llevar a cabo
el calentamiento total o la producción total de un vapor para luego ser utilizado en un proceso o lo que sea, sí me permite un ahorro energético. Y un ahorro energético, ustedes lo tienen que saber, es ahorrar dinero, ¿verdad? Entonces, esto se está empezando a popularizar bastante. Y en el tema de la climatización, algo que se usa muchísimo en Europa, especialmente en los países más fríos, y en no tanto, por ejemplo en Madrid hay lugares, hay edificios públicos que utilizan mucho el uso de la climatización con energía geotérmica, por ejemplo en las estaciones de metro, etc. El principio de esto es lo siguiente, ¿no? Nosotros a nivel de superficie de una vivienda como esta, por ejemplo, a lo largo del año lo que tenemos son fluctuaciones de temperatura muy grandes, como las que indica aquí la figura, el gráfico este que está en verde. Es decir, a este nivel de superficie tengo en una parte del año temperaturas muy bajas y en otras zonas del año, en otras partes del año, tengo temperaturas muy altas. Entonces, desde ese punto de vista, cuando yo quiero calefaccionar esta vivienda, cuando estoy en pleno invierno, donde la temperatura ambiente es muy, muy baja, obviamente que para calefaccionarla voy a tener que tener, digamos, un gasto mayor que si lo hago intercambiando calor con un ambiente que esté a menor temperatura. Ahora lo vamos a ver un poquito. Pero el hecho es que a medida que voy bajando en profundidad, las curvas, como ustedes ven, se van suavizando, en el sentido que los picos de temperatura ya no son muy altos ni muy bajos, y a medida que voy en profundidad, esa temperatura se vuelve prácticamente estable, como es, por ejemplo, aquí a los 30 metros, ¿no? La curva esta que está en naranja. Entonces, la idea es tener un intercambio de calor, ¿sí? Desde un sumidero, en el caso de que quiera calefaccionar la vivienda cuando estoy en invierno, intercambiar calor desde un sumidero que está a una temperatura mayor a la que está el sumidero a nivel de la vivienda, que sería el ambiente externo, que en invierno lógicamente está a una temperatura mucho menor. Y volviendo un poquito atrás a lo que vimos en bombas de calor, ¿sí? Lo que vimos, entonces, acá habíamos visto la eficiencia, que depende, para el proceso ideal, depende solamente de estas temperaturas, ¿sí? Si yo quiero tener una mayor eficiencia y estoy calefaccionando, es decir, estoy bombeando calor hacia la vivienda, mi beneficio es el QH, ¿sí? Entonces, fíjense que la eficiencia va a ser mayor para un mismo TH, digamos, de la vivienda. Pongámosle que la vivienda quiero que esté a 23 grados en invierno. Si yo intercambio calor desde un sumidero que está, una fuente que está a una temperatura TL, esa eficiencia va a ser mayor cuanto mayor sea este TL. Es decir, cuanto más chico sea este término, TH menos TL, mejor. ¿Tá? Entonces, si yo le resto algo a este TH que es más bajo, esto va a ser más grande y por lo tanto el beta va a ser menor. ¿Sí? Entonces, lo ideal es que suba lo más que pueda esta temperatura TL. Y entonces, yendo a nuestro caso de la energía geotérmica, si yo intercambio con una bomba de calor, intercambio calor con un sumidero que está a nivel de la vivienda y está a una temperatura muy baja, lógicamente la eficiencia esa va a ser mucho menor que si yo intercambio calor con un sumidero que está a 30 metros, por ejemplo, donde la temperatura ya es mucho más elevada que la temperatura ambiente. Lógicamente que la temperatura de este sumidero puede ser menor a la temperatura que tengo aquí en la casa, pero sin lugar a duda, en pleno invierno, en países donde hace mucho frío, esta temperatura a nivel del ambiente va a ser menor o mucho menor que la temperatura que tengo a esa profundidad. Entonces, de ahí
que me aprovecho de intercambiar calor desde un sumidero bajo tierra que va a estar aprovechando esa entalpía de la energía térmica que tengo en el suelo, puedo entonces aprovechar para calefaccionar una casa. O en el caso del verano, refrigerar, porque en el caso del verano la temperatura que está aquí abajo va a ser en general bastante, digamos, menor que la temperatura que puedo tener en el exterior, donde puedo llegar a tener temperaturas bastante elevadas en épocas de verano o de pleno verano, digamos. Entonces, la idea es esa, ¿no? La idea es, por ejemplo, acá está puesto para el caso de una refrigeración, en el caso de la calefacción es al revés. Entonces, lo que se hace es instalar todo un sistema. Estos son componentes muy habituales, digo, no son cosas muy raras. Sí hay un costo, obviamente, de instalación y de todo esto, y hay que ver si compensa y cuántos años demoro en recuperar esa inversión respecto al ahorro que tengo en consumo de energía eléctrica, por ejemplo, para calefaccionar o para refrigerar. Pero entonces el esquema general es este, ¿no? Toda una instalación con cañerías, con intercambiadores de calor, donde en el caso de la refrigeración estoy extrayendo calor de la vivienda, ¿sí? Y lo estoy volcando a un sumidero que en vez de estar el sumidero a una temperatura de 35 grados, por ejemplo, en verano, el sumidero puede estar a 10 grados, y con eso, si ustedes van a lo que sería la fórmula de eficiencia para un refrigerador, porque en este caso la configuración es típica de un refrigerador y por tanto el beneficio es el QL que estoy extrayendo, entonces de ahí que ustedes pueden ver que la eficiencia va a aumentar, ¿verdad?, para el caso de la bomba de calor con respecto a otros sistemas que, obviamente, eléctricos, en el caso de la calefacción, o aires acondicionados comunes como los que vemos instalados en nuestras casas aquí. Entonces, los sistemas, ya les digo, son sistemas que involucran cosas conocidas, evaporadores, condensadores, ¿sí?, similares a los que puede tener un refrigerador, quizás con algunas características propias de lo que son las conexiones que tienen que ir bajo tierra o a mayores distancias, etc. Los compresores podrán tener características diferentes en cuanto a las necesidades de presión necesarias que tienen que alcanzar los gases, pero bueno, nada descabellado. Pero lo que está detrás de todo esto es justamente la idea de tener un sistema más eficiente de los que tenemos habitualmente y aprovechar justamente esas energías geotérmicas, esos reservorios de energía que están bajo el suelo. Para tener una idea, el ahorro energético que se puede tener con esto es que por cada kilowatt de energía eléctrica consumida en un sistema de estos geotérmicos se generan 4.5 kilowatts de refrigeración y unos 4 kilowatts de calefacción. Mientras que en los convencionales, cuando uno conecta eso a la energía eléctrica, por cada kilowatt de potencia eléctrica consumido se generan 2 y 2,3. Es decir, estamos hablando casi de la mitad, ¿no? Hay que ver entonces, según el precio de la energía eléctrica, hacer un cálculo de en cuánto tiempo se amortizaría el costo de compra e instalación de ese tipo de dispositivos. Pero indudablemente sí hay un ahorro desde el punto de vista termodinámico que está claro y que por ende hay un ahorro en el consumo de energía eléctrica. Ahí pueden ver cuántas bombas de calor se comercializan de diferentes tamaños, ¿no? Por supuesto, pueden haber desde para calefaccionar o refrigerar estaciones de subte hasta complejos, viviendas individuales o grupos de viviendas pequeños, es decir, eso varía, pero el número de bombas, y fíjense que los países que son
que están más al norte en Europa, como Suecia, Alemania, Holanda, esos países tienen un gran desarrollo en estos sistemas, y entre el 2018 y el 2019, fíjense que se han comercializado más de 20.000 bombas, ¿no? en cada uno de estos países. Y bueno, eso es algo que en nuestro país se están haciendo proyectos como este que fue publicado. Miren, fíjense, esto es una foto de lo que es parte del sistema, ¿no? Dentro de lo que es la casa, ¿no? Después hay toda una conexión por bajo tierra. Esto es en el barrio Casavalle, donde se hizo una instalación, una especie de prototipo, ¿no? Financiado por la Agencia Nacional de Investigación e Innovación, en este centro educativo que está entonces empleando esa energía geotérmica para calentar agua y para climatizar también el sistema, ¿no? El edificio ahí. Y bueno, es una experiencia interesante porque nos va a brindar información a ver de cuán rentable puede ser eso. ¿Sí? Y bueno, hay otros, por supuesto, en los últimos años siguen habiendo ideas de calefaccionar agua para piscinas, etcétera, en clubes, por ejemplo, que utilizan mucha agua, aunque no está a una temperatura muy elevada, sí hay una temperatura superior a la temperatura que tenemos habitualmente, entre 15 y 20 grados, ¿no? O a veces menos en invierno. Entonces, la idea de apostar a esto puede ser interesante, y más aún cuando el costo de la energía eléctrica cada vez es más alto, ¿no? O sea que la ecuación ahí económica comienza a ser cada vez más favorable para el uso de este tipo de sistemas, ¿no? Vamos a hacer un ejercicio muy cortito para ponerle un poquito de números a esto. La propuesta acá es, tengo una casa, el interior de una vivienda que quiero mantener a 25 grados Celsius, y me dicen que se consumen 100 calorías en forma de trabajo, ¿no? Simplemente números para ponerle ejemplos. En esas 100 calorías, entonces, que se utilizan, eso me permite tomar calor en invierno de un lago que está a 4 grados. Y ahí la pregunta es, bueno, ¿por qué tomaría calor de un lago que está a 4 grados? Bueno, justamente por lo que conversábamos hace un rato, ¿no? Porque quizás en invierno crudo tengo menos 20 grados afuera, entonces la eficiencia de tomar calor y llevar para calefaccionar una vivienda a 25 es mucho mayor que si tomo ese calor de un lago que está a 4, que si tomo del ambiente que está a menos 25. Eso está claro, como lo hemos visto en la fórmula de eficiencia. Entonces, el esquema es ese: está el lago a 277 Kelvin, la casa a 25 grados, o sea, a 228 Kelvin, y bueno, tengo mi sistema de bombas de calor que toma ese calor QL del lago y lo vuelca en forma de QH a la casa. Entonces la resolución es muy sencilla. Si aplico el primer principio me dice que delta U es igual a trabajo más calor intercambiado. El delta U para el fluido operante, para el sistema, es igual a 0, porque para un ciclo estoy partiendo del mismo estado inicial y parto de un estado inicial y llego al mismo estado final, que es igual al inicial, digamos, y por tanto delta U igual a 0, así que menos trabajo va a ser igual a más el calor intercambiado, y ahí tengo dos intercambios de calor, tengo un intercambio de calor QH y un intercambio de calor QL. Ese trabajo intercambiado es 100 calorías, que es una información que me daba la letra, por lo tanto me queda menos 100 igual a QH más QL. Y luego lo que aplico es el segundo principio, ¿sí? Si yo considero que es un sistema reversible, aplico el segundo principio, y como habíamos visto, según el segundo principio, QH sobre la temperatura H, que sería 298, tiene que ser igual a menos QL sobre la TL, que es 277 en este caso. Entonces aquí tengo las dos ecuaciones,
dos incógnitas, despejo simplemente QH, que sería menos 1419 calorías, y QL 1319 calorías. Repasando los Profe, signos. ¿puedo hacer una ¿Sí? pregunta? Sí. Yo no estoy entendiendo la convención de signo que estás usando. O sea, Bueno. como que siento que para el primer principio aplicas una convención y para el segundo otro puede ser. O estás trabajando capaz con valores No, estoy absolutos. trabajando siempre con la misma convención. Es decir, la convención es positivo lo que entra, negativo lo que sale. ¿Bien? Entonces, Sí, en el caso del primer principio es delta U, acá no hablo de signos, no tengo en cuenta los signos, ¿verdad? Delta U igual a trabajo más calor intercambiado. sí. Todavía no le puse signos, digamos. Entonces, calor intercambiado es QH más QL. ¿Está bien? Sigo sin ponerle signos, ¿eh? Bien. ¿Bien? Digo, calor intercambiado total es QH más QL. Después voy a ver qué signos tiene. Y trabajo está el trabajo. Entonces, como delta U igual a 0, me queda menos trabajo igual a QH más QL. ¿Ok? Entonces ahí lo que hago es decir, bueno, trabajo, ¿cuánto vale el trabajo intercambiado? ¿Trabajo intercambiado vale 100 o menos 100? Es entrante, entonces vale 100. Perfecto, entonces tengo un menos delante, me queda menos 100. Entonces, menos 100 va a ser igual a QH más QL, que fue lo que puse aquí en esta fórmula. Después, esto es el segundo principio que habíamos visto, y si yo mantengo toda esta coherencia, digamos, ya directamente a mí lo que me dé numéricamente de esto, con su signo correspondiente, me va a permitir saber si es algo que entra o que sale. Sí, Entonces, pero vos en un principio no lo habías planteado como que la entalpía era menos QH sobre TH menos QL sobre TL. vamos a Y ver, ahí deduces esa ecuación. Y vamos ahí, a ver, como que, no sé. vamos a volver un poquito atrás, a ver si... Disculpame, pero te lo iba a No, preguntar por al principio favor, de la clase Lo que y pasa es no que lo sé. pasa para el otro lado, uno, porque dice que vamos Sí, a dice, eso ver. sí. El tema es que los asignan los dos negativos y hay uno que es entrante y otro. Acá decís vos, Claro, ahí, ¿viste cuando planteas delta S ambiente? Yo al ambiente lo tomo como todo lo que no sea ciclo, digamos, ¿no? Tipo todo lo que no sea el circulito. sí. Entonces, el QH al ambiente estaría saliendo del ambiente, está negativo. Pero el QL no está No, entrando. pero pará, pero mirá, acá cuando yo digo QH, me estoy refiriendo a lo que intercambia el sistema. Por eso cuando me refiero al ambiente le pongo el signo de menos delante. Pero el QH sigue siendo lo que intercambia el sistema y QL también Ah, ok. sigue siendo lo que intercambia el sistema. Está Siempre es referido al sistema. Le cambio el signo cuando estoy calculando, por ejemplo, el delta S del ambiente, porque lógicamente el QH del ambiente es menos el QH del sistema. ¿Se entendió? Es Em, importante que entiendan esto porque no es muy difícil ni nada, pero después te entreverás en la resolución. Meditalo tranquilo, lo volvemos a ver, digo, hay tiempo, por suerte hoy tenemos una clase de 2 horas y venimos bárbaro de tiempo, así que no hay problema. Por o favor, sea, no sí sé, las entiendo compañeras, los compañeros que estén por ahí, colaboren también en el intercambio, porque creo que esto es importante, digo, no es, ya le insisto, no es una cosa difícil, pero que todos nos confundimos cuando no, yo porque hace años que doy esta clase y lo tengo recontra asumido, pero he visto que los primeros que se topan con esto a veces medio que uno se confunde. Yo Pero entiendo entonces, eso, lo que pasa es que siempre lo pienso desde el valor absoluto, entonces le asigno el signo según si entra o sale, por eso me a confundí. mí me queda fácil, a mí también me queda más fácil así también. Sí. Después me acostumbré a hacerlo así. ¿Por qué? Porque en las resoluciones, cuando uno va a ser estricto, en las resoluciones formales, digamos, tiene que ponerle los signos bien y demás. Pero yo me acostumbro así también. Y de hecho tenés que acostumbrarte a hacer ese razonamiento de una forma o de otra, según estés razonando para vos, digamos, o según estés en el proceso de resolución. Porque lo que te Entiendo. facilita esto, hacerlo así paso a paso, es que cuando vos llegás al número
y te da ya con el signo, ese es el signo y no hay como errarle. Cuando vos lo razonás medio así en el aire, capaz que en el medio te podés llegar a equivocar con algo y ahí es donde aparecen los errores. Pero si vos sacás, te manejás con la convención que venimos hablando, con todo eso, y no le asignás signo hasta el final, o sea, hasta lo que te da, porque acá vos despejás y realmente te da menos 1419 y 1319. Y esa convención está bien, porque ¿no? Sí. Esto entra, esto sale. Pero yo entendí tu punto. Ejercitate en ese sentido, de decir, bueno, cuando lo resuelvo no le asigno signos ninguno, solamente me paro siempre desde el sistema y mi intercambio es del sistema con el ambiente y de ahí utilizo la convención. Y después vas haciendo y te tiene que salir. Ahora, después chequeás la coherencia, ¿no? Es decir, acá es coherente, QH me dio negativo y QL me dio positivo. Y por otro lado, un balance, digamos, de energía rápido y global, digamos, me da que, y ahí voy a utilizar ya el mecanismo que vos utilizás, que yo también utilizo, ¿no? Decir, bueno, a ver, lo que entra acá, a este sistema, la suma de lo que entra es igual a lo que sale en valor absoluto, ¿no? Entonces, fíjate, el QL más el trabajo en valor absoluto es igual a la suma de lo que sale. Sí, mirá, sí. Entra 1319, entra 100, sale 1419. Entonces, es coherente. ¿Está? Entonces, agrego una cosita más, nada más con respecto a esto. Si yo pregunto, ¿cuánto calor sale? ¿Cuánto calor sale a la temperatura TH? Vos que me contestás, ¿menos 1419 o 1419? No, si me decís cuánto calor sale, te digo 1419. Ahí está, yo también digo, sale 1419. Y cuando lo escribo, ¿qué escribo? ¿Más 1419? No, menos 1419, porque ahí tengo que respetar la convención. Sí, sí, eso sí. Y después otra pregunta de más o menos del funcionamiento de estas máquinas. Viste que vos medio que vas en contra de la tendencia natural de la temperatura, ¿no? Sí. Sacarle al lado de 4 grados calor para entregárselo a una casa. Claro. O sea, ese trabajo que vos le estás aportando al ciclo, lo que se encarga es de generar un calor que aumente la temperatura, aunque sea la mantenga, digamos. O sea, la función del trabajo en tu ciclo es transformar algo. Acá está la función del trabajo. Mira, lo vemos en el ejemplo del refrigerador. Vos tomás calor de esto que está a baja temperatura y terminás cediendo acá, ¿no? La función del trabajo es en el compresor, que lo que hace es, este gas acá que se evaporó, acá entra un líquido, ¿verdad? O una mezcla de líquido-vapor. ¿Qué sucede acá en el evaporador que toma calor? Bueno, como esto está, este líquido que va a entrar al evaporador, está a una menor temperatura que lo que tenés acá, ATL, entonces vos, con ese intercambio de calor que tomás ahí, evaporás ese líquido. Luego lo que hace el compresor es comprimirlo. Como lo comprime, ¿sí? Casi adiabáticamente aumenta su temperatura. Entonces, cuando aumenta su temperatura, pasa por el condensador y como esta temperatura TH va a estar a una temperatura un poco menor a lo que va a entrar el vapor ese, entonces el vapor es el que va a transferir el calor hacia el ambiente. Perfecto. Pero esto solamente lo podés hacer porque si vos sacás el compresor de acá, cuando evaporás acá, esto va a estar a una temperatura lógicamente menor a la temperatura que vas a tener aquí en tu sistema que querés calefaccionar, y entonces ahí no vas a poder intercambiar calor porque el intercambio se va a dar del de mayor al de menor. Entonces la forma de aumentarle la temperatura es haciendo trabajo. Y vos me decís, bueno, ¿y por qué no hago trabajo de otra forma y caliento acá? En vez pongo una resistencia acá y caliento el ambiente acá, ¿no? Por ejemplo, disipando calor con una resistencia.
Y bueno, porque si vos haces los cálculos de cuánto calor podés transformar por kilowatt de energía eléctrica gastada en esta hipotética resistencia para calefaccionar acá, esa eficiencia va a ser mucho menor que la que si vos empleás este sistema acá, donde lo que haces es entregar energía eléctrica al compresor, que es el que comprime, calienta el gas y todo eso. Entonces, por eso es más eficiente que el simple hecho de decir, bueno, me quito todo esto y calefacciono con una estufa a cuarzo, de esas que utilizábamos en nuestras casas, ¿no? Un caloventilador. Porque la eficiencia, estoy gastando por cada kilowatt, produzco, ¿no? Teniendo en cuenta la resistencia, la intensidad, ¿verdad? Produzco tal cantidad de calor con esa resistencia. Bueno, la eficiencia de eso es muchísimo menor que hacerlo por esta vía. Buenísimo. Muchas gracias. Por favor, de nada. Entonces, vimos el ejercicio de este lado, vieron que es muy fácil. Lo que la compañera plantea es una cosa que pasa mucho y ya les digo, mi recomendación es plantearlo simplemente con las ecuaciones, sin asignarle signos ningunos, y seguir así hasta el final. Y después ver lo que me da y que tenga su coherencia. Y después verlo desde el punto de vista más global, diciendo, bueno, lo que entra por acá, por allá, ¿es igual a lo que sale? ¿Sí o no? ¿Es coherente o no? ¿Ah? Bien. Para finalizar con esta parte, y la clase que viene vamos a hacer algún ejercicio que englobe un poco esto, junto con algunas cosas que han visto ustedes. Simplemente comparar estos dos enunciados, ¿no? Que es el enunciado de que es el de Kelvin Planck, que es imposible construir un dispositivo que funcione ciclo y no produzca otra cosa que la elevación de un peso, es decir, trabajo, y intercambiando calor con un solo depósito térmico, y el enunciado de Clausius, que me dice que es imposible transferir calor de un cuerpo de baja a un cuerpo de alta temperatura sin que se produzca ningún otro efecto, es decir, sin que pueda meter trabajo en el sistema. Esos enunciados en realidad lo que se ve que son equivalentes, es decir, son parte de lo mismo. ¿Tá? Aunque parecen cosas diferentes, porque uno hace referencia al ciclo y la posibilidad de producir solamente trabajo a partir del intercambio con un depósito, el otro cambia las cosas, dice, bueno, acá ahora lo que es imposible es construir un dispositivo que solo produzca el intercambio de calor entre los cuerpos. Parecen que no tienen nada que ver, pero en realidad hay una relación, y lo que ponemos como ejemplo, ¿verdad?, para demostrar esa relación es esto, ¿no? Fíjense que si yo acoplo idealmente un refrigerador ordinario, es decir, un refrigerador posible, ¿sí?, donde lo que hago es tomar calor de aquí, de una fuente de baja, suministro trabajo y transfiero calor QH hacia una fuente de alta. Lo acoplo a lo que sería una máquina perfecta, es decir, una máquina que puede transformar 50 joules de calor en 50 joules de trabajo. Eso es una máquina perfecta que sabemos que no existe. Si nosotros acopláramos idealmente esas dos cosas, lo que nos da es un refrigerador perfecto. ¿Ah? Es decir, algo que tampoco existe. Entonces, sabemos que la máquina perfecta no existe, y si hacemos el ejercicio de lo que sería acoplarla con un refrigerador ordinario, obtenemos un refrigerador perfecto, que es algo que tampoco existe. Es decir, obtendríamos de este balance de energía 100 joules que entran a TL y 100 joules que salen a ATH, algo que francamente no es posible. ¿Sí? Igualmente podríamos hacer el ejercicio acoplando el refrigerador perfecto a una máquina ordinaria, o sea, una máquina posible, digamos, ¿no? Que es la transferencia entre dos focos, la transferencia
en dos focos de temperatura, uno alto y otro baja, y generando trabajo. Bueno, eso, si lo acoplamos con un refrigerador perfecto, nos da la máquina perfecta, algo que también sabemos que no es posible. Entonces, hay una equivalencia entre esos dos enunciados que parecen a priori cosas diferentes o hacen alusión a cosas diferentes, pero engloban o son parte de lo mismo, ¿no? Esa imposibilidad debido a la irreversibilidad de transformar en 100% calor en trabajo o de transferir calor de una fuente de baja a una fuente de alta temperatura. Bien, acá cerramos con lo que son las máquinas abiertas, es decir, con una fuente externa, perdón, con una fuente externa, es decir, el calor aquí se intercambian en estas máquinas, el calor se intercambia cuando produzco trabajo. En la máquina lo que hago es intercambiar calor con una fuente que está externa al sistema que estoy considerando. Para producir cierta cantidad de trabajo. Bueno, a continuación lo que vamos a ver son los motores de combustión interna, es decir, la generación de energía, de calor, la combustión, lo que quemo, lo que me da la energía necesaria para producir ese trabajo, se da dentro del propio sistema, ¿no? Esos son motores de combustión interna. Si yo lo comparo con lo que sería un sistema de este tipo, donde la combustión, por ejemplo, sería en una caldera, donde quemo un combustible en una caldera, produzco el vapor después caliento mejor el vapor, o lo genero y lo caliento, y es el vapor el que intercambia y que hace el trabajo. Bueno, en este caso, en los motores de combustión interna, todo ocurre dentro de el sistema. ¿Tá? Es ahí donde se da la combustión, es ahí donde los gases producen el trabajo necesario para mover esos motores. ¿Tá? Entonces, vamos a ver los motores de combustión interna. Primero vamos a ver el motor de encendido por chispa, los motores tipo Otto, ¿sí? Que son, en realidad nosotros vamos a ver la variante fundamentalmente de los motores de 4 tiempos. Entonces, básicamente un motor de encendido por chispa, un motor a gasolina, comúnmente conocido, son motores que los de 4 tiempos tenemos primero una admisión, tenemos un cilindro, ¿verdad? Que es el que digamos contiene o el que va a contener la mezcla de combustible-aire, donde se va a dar la combustión, y tiene un pistón que es el que se va a mover producto de la expansión de esos gases, y que va a mover a través de un sistema, ¿sí? De transmisión de ese trabajo, va a mover todo, en definitiva, todo el vehículo, ¿verdad? En fin, hay todo un engranaje, digamos, en todo el motor, pero el corazón del motor, de este motor de encendido por chispa, es el siguiente. Entonces tenemos el cilindro, donde se va a producir entonces la admisión mediante la apertura de la válvula. Cuando hablan de motores, tantas válvulas, 8 válvulas, 16 válvulas, toda esa historia, bueno, ahí se refieren justamente a las válvulas, tanto la válvula de admisión, que es la que se va a abrir para dejar entrar la mezcla de combustible-aire, que va a entrar, el aire que entra de afuera, combustible que viene hacia el motor y hacia los cilindros, justamente, en fin, impulsado por la bomba de combustible, tiene todo un sistema que lo va a hacer inyectar hasta ahí. Hay variaciones acá en cuanto al tipo de construcción y, en fin, de cómo se inyecta el combustible. Ha habido muchas variaciones, pero el principio de funcionamiento, para ejemplificarlo, es este. Entonces se abre la válvula de admisión, deja entrar la mezcla de aire-combustible, baja entonces, a medida que baja el pistón, va entrando el combustible, llega a un punto inferior el pistón, ¿sí? O sea, a un volumen máximo, y ahí tenemos cerrado entonces
encerrado ahí la mezcla de aire-combustible. Luego viene una etapa de compresión, donde el pistón comprime la mezcla hasta llegar a un volumen mínimo, ¿sí?, establecido por la construcción, los detalles de construcción y de puesta a punto del motor en cuestión. Llega a este volumen mínimo de la mezcla comprimida, y en un momento, en estos motores encendidos por chispa, que son los motores de gasolina, salta una chispa proveniente de la bujía. Esa chispa produce la combustión y ahí se da lo que llamamos la carrera de potencia, es decir, esto, producto de la combustión, de gases calientes que se generan, se va a expandir y va a bajar, digamos, este cilindro. Finalmente, para terminar con el cuarto tiempo de este proceso, luego todo se da de la misma forma, los gases generados en la combustión, es decir, dióxido de carbono si la combustión ha sido completa, agua generada en la combustión y otros gases presentes en el aire, nitrógeno, inclusive puedan haber óxidos de nitrógeno, óxidos de azufre, según el contenido que tenga ese combustible. Son esos gases los que se van a salir, digamos, del cilindro a través de la apertura de la válvula de escape, que se va a abrir, y cuando esto vuelva al punto inicial, va a hacer que los gases salgan y se vayan por el caño de escape hacia afuera. Entonces, estos son los 4 tiempos que ocurren en los motores por chispa. Acá lo que tenemos que hacer es una apreciación. Si esto no está bien regulado y el pistón en esta parte de compresión sube más de la cuenta y comprime más de la cuenta la mezcla de combustible-aire, lo que puede llegar a suceder por elevación de la temperatura, porque lógicamente cuando estoy haciendo una compresión de esta mezcla, la temperatura va a subir, puede llegar a subir a una temperatura tal que se dé la autoignición de la mezcla esa, ¿sí?, antes de lo programado y lo ideal para el motor. Ahí entonces lo que sucede es que se da una explosión a destiempo, digamos, hay una descoordinación, y eso no es bueno. Lo bueno aquí, en este caso, es que esto explote cuando salta la chispa de la bujía y no antes. Entonces, para mejorar esta relación, y ahora vamos a ver cómo se relaciona la relación de compresión, que es la relación entre el volumen máximo, aquí, antes que comience la compresión, y el volumen mínimo, antes que salte la chispa, para hacer que eso sea lo máximo posible y que no autodetone la mezcla de aire-combustible, muchas veces se agregan al combustible antidetonantes, ¿tá? Antiguamente se agregaba tetraetilo de plomo como antidetonante, pero con el correr de los años se vio que era muy contaminante porque emitía, en fin, partículas de plomo, compuestos de plomo, y eso, bueno, ustedes quizás jóvenes ya no agarraron la época donde aquí en Montevideo se hablaba mucho, especialmente en los alrededores de la refinería, etcétera. Se hicieron muchos estudios de contaminación de suelos y de personas por plomo, ¿no?, la famosa plombemia. Y luego paulatinamente se ha ido ajustando a normas medioambientales y se ha eliminado el tetraetilo de plomo como antidetonante y se agrega otros como terbutilo e incluso el propio etanol funciona como antidetonante, ¿sí? Eso tiene que ver, eso hay una norma que determina la capacidad antidetonante del combustible, que es el índice de octanos. Entonces, si ustedes entran en las especificaciones de los combustibles, bueno, ustedes saben cuando van a la estación de servicio, que existe, por ejemplo, la Super, que es 95, índice de octano 95, y la Premium, que es 97. Antes existían otras, habían 3 antes, ese común, que era, no me acuerdo si 88, y en fin, bueno, eso justamente me da la capacidad del combustible de no detonar, digamos.
de cuánto lo puedo comprimir sin detonar. Y en realidad los vehículos más modernos, que utilizan una relación de compresión mucho más alta que los más viejos, y que por ende son más eficientes, necesitan justamente combustibles que tengan ese índice de octano lo mayor posible, justamente porque van a tener una relación de compresión alta. Entonces lo que se busca es que ese combustible, justamente como decía, no detone antes. Entonces muchas veces vienen con las especificaciones de usar por lo menos 95, o algunos, mucho más, por lo menos 97 o 96. De ahí viene entonces eso del índice de octano y de la capacidad antidetonante. Profe, pero si se llega a dar la obtención del combustible, o sea, lo único que te afecta es en que se descoordinan los tiempos Se descoordinan los tiempos, exactamente. Empieza a fallar el motor por ahí, sentís un tambaleo, sentís como una vibración, se empieza a descoordinar los tiempos, sí, exactamente, sí. A veces, bueno, uno dice, le pongo porque no tengo más remedio, pero bueno. Especialmente esto acá sucede con autos ya más de alta gama que tienen relaciones de compresión altas, como 12 o 11 y pico, que realmente si le pones una nafta menos con un índice de octano menor, sentís realmente los problemas. Después hay otros problemas que te pueden dar los autos más modernos, que son estos gases de escapes, que cuando tienen muchas partículas o muchas impurezas y demás, eso puede dañar el catalizador que está antes de la salida, en el caño de escape, que es justamente para convertir esos gases, esos óxidos de nitrógeno y otros gases contaminantes, convertirlo a cosas menos dañinas, digamos, y utilizan unos catalizadores para que se den esas reacciones. Y a veces cuando pones un combustible, uno va a Brasil a veces y no sabe qué combustible poner y pone un combustible que no tiene mucha idea, y en Brasil hay muchos, ¿no? Entonces uno a veces no sabe, pone uno y se entra a prender el testigo del catalizador y es porque el combustible ahí tiene problemas, ¿no? Más allá de que pueda tener problemas de índice de octano también. Pero de ninguna forma, aunque a veces está ahí el mito de, yo pongo, por ejemplo, en un auto que viene para usar con combustible súper sobrado, aquí en Uruguay, por ejemplo, con 95 octanos, y decir, le pongo premium porque va a funcionar mejor o va a tener más eficiencia, y no, porque en realidad no es por ahí. Pero bueno, uno dice, no, yo me quiero cubrir y quiero que funcione lo mejor posible. Pero es como decís vos, comienza por ahí, por una descoordinación de los tiempos, que es lo que queríamos ver ahora. Cómo esto funciona coordinadamente, ¿no? En general los autos tienen motores de 4 cilindros, hay de más, de 6, de 8, en fin, son diferentes. Los más comunes que nosotros tenemos contacto, ¿no? Son los de 4 cilindros. Entonces vamos a analizar, ¿no? Tenemos el eje acá, que es lo que realmente pueda mover todo. Esto es una parte cigüeñal que hace de contacto del eje con la biela. La biela está adherida, digamos, al pistón. Entonces tenemos 4. ¿Sí? Entonces, el asunto es, esto está coordinado de tal forma de que cuando uno está en la carrera de admisión, el otro va a estar en la carrera de compresión, el otro va a estar en el escape y el otro va a estar en la carrera de potencia. Entonces, cuando este está en admisión, baja para admitir, el primero que mueve todo es este de potencia. ¿Sí? Acá la mezcla está lista para que salte la chispa, explote los gases que se generen y baje y mueva todo. Entonces, cuando esto mueve todo, para abajo, digamos, su parte, digamos, la parte, esta biela hace que esto gire. ¿Y qué le va a pasar a esto que estaba abajo? Aquí que estaba pronto para la compresión y pronto para el escape. Bueno, estos dos van a subir. Estos dos van a subir, el que estaba pronto para la compresión va a comprimir el combustible que está aquí, y la mezcla de combustible y aire, y este otro que tenía gases de escape va a hacer que se escapen. Y entonces este que tenía los gases de escape va a quedar pronto para la admisión, y este otro va a quedar pronto para la carrera de potencia, es decir, voy a tener la mezcla lista para que salte la chispa. Y este otro que estaba en admisión inicialmente va a pasar
va a quedar lleno de combustible y listo para comenzar a comprimir. Y luego, bueno, si sigo, que estaba listo para comprimir, va a quedar listo para que salte la chispa y se dé la carrera de potencia. Este que estaba en la carrera de potencia va a bajar, que va a ser el que va a mover todo, ¿no? Porque se va a dar la explosión. Y va a quedar listo para el escape. Y este que estaba en admisión, ahora va a quedar listo para la carrera de potencia, perdón, para la carrera de compresión, y este último que tenía los gases va a quedar listo para la admisión, va a dejar escapar los gases. Y así sucesivamente. Entonces, acá la pregunta que resta es, bueno, y cuando enciendo recién el motor, ¿cómo se empieza a mover esto? Porque cuando yo enciendo el motor, no hay combustible, no hay nada. ¿Cómo admito el combustible inicialmente? ¿Cómo se empieza a mover esto? Porque una vez que está en movimiento, ya tenemos claro cómo funciona. Pero inicialmente, ¿cómo entra el combustible? ¿Cómo se da la admisión, y la compresión y la explosión? ¿Alguien sabe? Bueno, para eso tenemos un motorcito, ¿sí? Que funciona con corriente de la batería inicialmente, por eso si la batería anda mal no va a arrancar el auto, y en fin, antiguamente empujábamos cuando no, ¿verdad? Justamente para que esto se ponga en funcionamiento. Pero lo que tiene es un motor, ¿sí? El motor, cuando uno da el contacto, hace que con la energía eléctrica, es un motor eléctrico, mueve todo esto. Más antiguamente lo que pasaba era que en los primeros autos, incluso se ve mucho en los aviones a pistón, ¿no? Cuando había uno que giraba como una manija y hasta que engranaba, y lo mismo en los autos, bueno, esa manija era, cuando no existía todo el sistema eléctrico de hoy en día, la manija lo que hacía era poner en funcionamiento esto. Y una vez que ponía en funcionamiento, se daba la explosión, todo, ahí entraba en régimen y seguía funcionando. Entonces, de esa forma se inicia, digamos, y después sigue todo coordinado. Obviamente que esto se ha ido cada vez más coordinando electrónicamente, entonces esto es al milisegundo, todo, la apertura de las válvulas, el cierre, la chispa, no sé cuánto, es decir, una cosa que cada vez depende más de la electrónica, ¿no? Y el ajuste de la electrónica, muchas veces cuando uno dice, yo quiero que mi auto en realidad sacarle un poco más de potencia, bueno, es ajustar toda la electrónica para que coordinar todo esto y que la relación de compresión sea un poquito mayor y entonces poder obtener algún poquito más de eficiencia o de potencia del vehículo, ¿no? Bueno, a todo esto, que estas máquinas térmicas, una forma de analizarlas, estos motores, en el caso del motor Otto, es un sistema abierto, ¿sí? Es un sistema abierto. El trabajo producido por el sistema es debido a la variación de energía interna por la reacción química, porque ya dijimos que la reacción, esa combustión se da dentro del cilindro, y hay una disipación de calor al ambiente. Se genera ese calor de combustión, y luego hay una disipación de calor al ambiente. Entonces, una forma de modelar esto es a través de un ciclo cerrado, ideal, análogo, ¿verdad? A todo esto que sucede en la realidad del motor. Entonces, lo que se considera es una masa de aire fijo, que es el fluido operante, es el que toma calor, da calor al ambiente y realiza el trabajo. Ese fluido operante ya no es más una masa de combustible, ni mezclado con aire, ni una mezcla de gases. Se considera que es aire. El proceso de combustión ese que ocurre dentro del cilindro, bueno, se sustituye por una transferencia de calor
hacia ese fluido operante desde una fuente externa. Entonces, uno, digamos, vincula ese calor generado por la combustión del combustible adentro, que tendrá una masa de combustible con aire y demás, uno podría calcular ese calor que se va a generar. Bueno, ese calor lo coloca, digamos, como que estuviera en una fuente externa transmitiendo calor hacia el fluido operante. Y luego el fluido operante tiene una etapa donde transfiere calor hacia el medio ambiente. Considera además que como el sistema es ideal, todos los procesos son reversibles y también se suele hacer la suposición de que el aire en todo ese ciclo tiene un calor específico constante. Y eso da, o se llega al ciclo Otto estándar de aire, que es un ciclo en realidad politérmico. Es un ciclo politérmico, esto quiere decir no es que hayan dos temperaturas como había cuando analizamos las máquinas ditérmicas, sino que son varias temperaturas, no son dos. Y el ciclo de Otto en realidad lo que propone es que, o modela, digamos, lo que sucede ahí en el motor, con esa masa de aire que lo que hace es entonces partir de un punto 1 que tiene un volumen dado, hay una compresión a entropía constante, aumento de la presión, disminución del volumen, aumento de la temperatura también. Luego se da una transferencia de calor a presión constante en la etapa 2-3, y desde la etapa 3 a la 4 una expansión isentrópica, hasta llegar al mismo volumen inicial, con un intercambio de calor en esta etapa 4-1, que también es un intercambio a volumen constante. O sea que hay dos intercambios a volumen constante, una asimilación de calor, una transferencia de calor hacia el sistema en la etapa 2-3, y desde el sistema al ambiente en la etapa 4-1. Desde el punto de vista del diagrama temperatura-entropía, tenemos acá, entonces, en la 1-2, que es la compresión isentrópica, tenemos un aumento de la temperatura, T2, luego gran aumento de temperatura hasta la temperatura T3, porque acá es donde tengo el intercambio de calor desde la fuente externa, digamos, idealmente hacia el interior, y luego hay una disminución de la temperatura debido a la expansión en la etapa 3-4, y finalmente, volviendo al estado 1, una disminución de la temperatura a volumen constante. Bien, entonces acá si fuéramos a ejemplificar, esto sería el ciclo Otto cerrado, ¿verdad? El ciclo cerrado estándar de aire. Si fuéramos a colocar dentro de lo que es este esquema, estos diagramas, lo que sería la admisión y el escape, ¿verdad? Esa admisión y ese escape se dan a una presión determinada, que es prácticamente la misma, a presión atmosférica, o muy cercana a la atmosférica, y serían dos movimientos horizontales, ¿sí? Una, la admisión, cuando voy desde este punto hasta este punto, la admisión que sería esta parte, ¿no? Voy desde este volumen hasta el volumen donde tengo contenido la mezcla combustible-aire, esa sería la admisión, y luego el mismo recorrido, pero en el sentido contrario, sería el escape de los gases, que se dan a esa presión cercana a la atmosférica o presión atmosférica. Entonces sería una recta con dos flechas, una para cada lado, haciendo referencia entonces a la admisión y el escape. Después están las dos etapas, una de compresión y otra de expansión, que tienen su correlato con esos movimientos de los cuatro tiempos de compresión y expansión, y estos dos son los intercambios de calor, ¿verdad?, que se dan idealmente en este ciclo estándar de aire como un intercambio con una fuente externa. Dentro de lo que sería el motor es la combustión, digamos, de la mezcla esa que tenemos ahí, ¿no?
Y después tenemos un intercambio de calor con el ambiente que se da, que se ejemplifica acá como el intercambio de calor de la masa de aire con el ambiente a volumen constante. Si vamos al cálculo de las eficiencias de esta máquina politérmica, de este ciclo de Otto, la eficiencia nuevamente es beneficio sobre costo, el beneficio es el trabajo, o sea que la fórmula es el valor absoluto del trabajo, respetando la convención de signos, y el costo es el calor absorbido. Hay un calor absorbido que se podría calcular, para el caso de un motor, como el combustible quemado por la masa de combustible quemado por su poder calorífico, ¿no? Y la eficiencia entonces se puede replantear teniendo en cuenta los calores intercambiados para el trabajo, ¿verdad? El valor absoluto del trabajo es la suma de calores intercambiados en las dos etapas, el calor absorbido más el calor liberado, y bueno, el calor absorbido ya dijimos que es el calor de la etapa 2-3. Calor absorbido, la etapa 2-3, calor liberado, la etapa 4-1. Estos son entonces los calores. Y luego, como son calores intercambiados los dos a volumen constante, el volumen no varía, entonces lo que se puede considerar acá entonces es el NS sub B delta T. En la etapa, tenemos acá en la etapa 4-1, es la temperatura 1 menos la temperatura 4. Temperatura 1 menos la temperatura 4. Y temperatura 3 menos la temperatura 2. ¿Ah? De ahí si seguimos, ¿verdad? Considerando entonces que no varía el calor específico, no varía para la masa de aire que estoy considerando en el ciclo, entonces esto se me va y me queda solamente en función de las temperaturas. Si yo sigo haciendo cuentas con esto, tengo en cuenta la relación de compresión, la ecuación de Poisson, este es el gamma del aire, generalmente le asignamos valor 1.4. Esta relación de temperaturas se puede relacionar entonces con los volúmenes correspondientes en cada punto y el gamma, con la ecuación de Poisson, y llegamos con estas relaciones para esas dos etapas, la de expansión y la de compresión, llegamos a una simplificación del cálculo de la eficiencia que nos queda como 1 menos T1 sobre T2. Fíjense, nos queda 1 menos T1 sobre T2. T1 sobre T2. ¿Ah? Lo veo acá. Estos son los puntos en el diagrama presión-volumen. Entonces es 1 menos T1 sobre T2. Quiere decir que cuanto más grande sea este T2, mayor va a ser la eficiencia. Porque cuanto más grande es esto, más chico es todo este término, más cercano a 1, digamos, sería, o tiende más a 1, la eficiencia. Pero ahí tengo la eficiencia en términos de temperatura. Muy conveniente es expresar esta eficiencia teniendo en cuenta esta relación de temperatura y la relación de volúmenes. De volúmenes en esta etapa. ¿Sí? Etapa 1-2. Que tiene que ver con algo mucho más, digamos, fácil de determinar en la construcción, que es la relación de volúmenes, volumen 1 y volumen 2. Entonces, esa relación de compresión B1 sobre B2, o esa relación de volúmenes, mejor dicho, le llamo relación de compresión. Entonces, cuanto mayor es esa relación de compresión, B1 sobre B2, lo anoto con la letra R, puede ser
¿sí? RP, pero puede tener otras nomenclaturas. Esa relación de volumen, cuanto mayor sea, acá lo veo más claramente cuando paso de aquí a aquí, cuanto mayor sea esta relación, más chico va a ser todo este término. Esto es gamma, que en general lo tomamos como 1.4, o en algunos casos, motores también se puede tomar como 1.5. Nosotros en nuestro curso generalmente vamos a considerar que vale 1.4. Cuanto más grande sea esta relación de compresión, más chico es todo este término, entonces más eficiente es el motor. Y ahí que viene entonces todo aquello de, bueno, quiero comprimir lo máximo posible ese combustible, quiero que esta relación, este volumen dividido este volumen, sea lo más grande posible. La forma es lograr comprimir al máximo posible este combustible sin que detone. Por eso le decíamos que muchas veces se recurre entonces a esos antidetonantes, justamente porque quiero hacer que se comprima lo máximo posible, porque la eficiencia del motor tiene que ver justamente con esa relación de compresión. Lógicamente que a mayor relación de compresión, mayores van a ser las temperaturas que voy a alcanzar en el motor, y ahí también va a haber que tener otras consideraciones como los detalles de los materiales, es decir, las características de los materiales de conducción, de esos pistones, de todo lo que envuelve, digamos, la biela, todo eso que va a estar sometido a temperaturas muy elevadas, tienen que tener una característica, digamos, adecuada para que se pueda dar eso. Entonces, llegamos a esta importante fórmula para nosotros, digamos, lo que es un diseño de un motor. Y bueno, como ven ahí, la relación de compresión y la eficiencia térmica, si solamente consideramos la eficiencia en función de esa relación de compresión, vemos cómo varía la relación, la eficiencia en función de esa relación de compresión. Vehículos normales, si uno ve los manuales, los comunes, digamos, andan en relaciones de compresión cercanas a 9, entre 9 y 10. Ya vehículos digamos, más modernos, más caros, por así decirlo también, ya pueden llegar a relaciones de compresión mayores, en torno de 11 y pico, 12, incluso algunos. Bueno, y ese era el motor Otto, es decir, motor que funciona con gasolina, ¿tá? Que es el combustible más utilizado para este tipo de motor tipo Otto, con encendido por chip. El otro gran tipo de motor muy utilizado en la industria y utilizado también a nivel vehicular, especialmente vehículos pesados, son los motores que tienen un ciclo diésel. En el ciclo diésel ahora tiene algunas variaciones con respecto a lo que es el motor desde el punto de vista real, lo que es el motor Otto, y también desde el punto de vista del estándar, digamos, del ciclo ideal que se construye para ejemplificar el funcionamiento desde el punto de vista termodinámico del motor. Entonces, desde el punto de vista constructivo, estos motores funcionan, bueno, con otro combustible, es el gasoil. Tiene 4 etapas también. Una etapa que es de compresión adiabática, en este sentido es similar entonces al motor Otto. El intercambio de calor se lo modela no a volumen constante, sino a presión constante, es el que se da en la etapa 2-3, luego una expansión adiabática reversible en la etapa 3-4, y aquí sí también hay un intercambio de calor, igual que en el motor Otto, a volumen constante en la etapa 4-1. En el motor lo que se hace es inyectar, lo que entra, lo que se admite no es
una mezcla de combustible-aire, sino que es solamente aire. Entonces se comprime aire, solo aire, hasta una muy elevada presión. Y las relaciones de compresión en general de estos motores son mucho mayor que la de los motores Otto, los motores de gasolina. Se comprime solo el aire y en un determinado momento se hace entrar el combustible, el gasoil. Se lo hace entrar y cuando entra el combustible, eso que está a una elevada presión y una elevada temperatura, en contacto con el combustible, se da la explosión. No se necesita una chispa. Por eso estos motores no tienen encendido por chispa, no tienen bujías. ¿Sí? Entonces, se da luego, a partir de ahí, entonces la explosión y producto de eso se da entonces la expansión isentrópica, que se modela como una expansión isentrópica, y bueno, y luego sigue el ciclo. Entonces, una diferencia fundamental es esa, ¿no? Se inyecta solo aire y se llega a muy elevada relación de compresión. La eficiencia de estos motores, si la calculamos nuevamente como 1 más el calor intercambiado con el ambiente sobre el calor intercambiado en esta etapa a presión constante, el calor con el ambiente sigue siendo C sub B o N C sub B delta T, y el calor a presión constante, obviamente, C sub P. Acá puede ser NC sub B techo, o NC sub P techo, o como está aquí, C sub B directamente y C sub P. Bueno, y estas son, bueno, las diferencias de temperaturas correspondientes para esas etapas. Y esto se puede simplificar, y uno llega a una fórmula de eficiencia que depende de las temperaturas de esta forma. Ya no es una dependencia como era la que teníamos para el motor Otto, donde teníamos 1 menos T1 sobre T2, es un poco más compleja esa relación. Acá tenemos T1 sobre T2, pero tenemos estos términos que no se simplifican. Acá está el gamma. Y reordenando esto, teniendo en cuenta la relación de compresión, ¿sí? Uno puede reordenar esta fórmula de eficiencia y termina con una fórmula de este tipo. ¿Tá? El K acá, en realidad, disculpen la diferencia de notación, vendría a ser el gamma que utilizamos anteriormente para el motor Otto. Entonces, si uno compara esta fórmula para el motor diésel con esta fórmula para el motor Otto, la diferencia en ambas fórmulas es esto que está entre corchetes, entre paréntesis rectos. Este número, ¿sí?, es mayor que 1, y por tanto, uno puede decir que si esto es mayor que 1, todo esto en el motor diésel, para una misma relación de compresión, y ahí hay que tener cuidado, para una misma relación de compresión, todo este término que resta el 1, en el caso del motor diésel es mayor que en el caso del motor Otto. Por tanto, la conclusión es, para una misma relación de compresión, un motor Otto tendría o tiene una mayor eficiencia térmica. Pero como los motores diésel en general tienen una relación de compresión mucho mayor que la del motor Otto, por las características que vimos recién, el motor diésel, o los motores diésel en general, son motores que tienen mayor eficiencia térmica que los motores Otto. ¿Ah? Pero es justamente por eso, es porque pueden tener una mayor relación de compresión. Que tengan o que puedan tener una mayor relación de compresión también afecta a las características constructivas del motor, ¿no? Los motores de este tipo son motores mucho más robustos, son más grandes, necesitan tolerar más fuerzas, porque las relaciones de compresión son mayores. Entonces ustedes saben que en general, saben que los motores de los
en fin, que equipan, incluso si compara uno un motor de un auto diésel con un motor de otro auto a gasolina, en general, ahora quizás se nota mucho menos porque los motores son más modernos, pero en general son un poco más pequeños los motores a gasolina que los que eran los diésel, que eran bastante más robustos, especialmente hace unos años atrás. Y además, en su momento también necesitaban calentadores, porque el combustible diésel tiene una viscosidad que es mayor a la de las naftas, entonces antes tenían alguna serie de dificultades los motores diésel, tenían como precalentadores del combustible y tal, que hacía que su funcionamiento fuera un poco rechazado, digamos, de lo que tenían vehículos. También tenían a favor el precio, ¿no? De que el diésel en su momento era muchísimo más barato que la nafta. Luego, bueno, se ha ido equiparando eso y ya la verdad es que no se sabe si compensa o no para un vehículo chico, motor diésel. Están cayendo en desuso. Además porque generan muchos contaminantes por presencia de azufre, que luego se ha ido también bajando, pero tienen sus problemas, ¿no? Generan muchos humos, etc. Bueno, muy bien, vamos a terminar entonces en la clase de hoy con un ejercicio, y la clase que viene, como ya hemos terminado el tema, lo vamos a utilizar como clase de consulta. Yo voy a hacer un ejercicio de máquinas térmicas y quizá algunos motores para tener de ejemplo, y después nos vamos a dedicar a consultar consulta. Ahora vamos a plantear este ejercicio rapidito. Profe, Donde una pregunta medio sí, boba. no, por La favor. diapositiva anterior. Ese R es el mismo que RC, ¿verdad? Sí, perdón, por eso, Está. viste que la anotación acá cambia, esto porque la Pero saqué. es todo referido al Otto, digamos. Al diésel, digo, en este caso. Ah, es 10, sí. Sí. Y eso es R de relación de compresión, y acá se refiere todo al diésel, ¿no? Es decir, yo puedo llegar acá a esto, teniendo en cuenta las relaciones de Poisson y tal, puedo llegar a esto, ¿sí? Que en definitiva son relaciones de volumen, que le llamo, para esa relación del volumen 1 o 2, le llamo relación de compresión. Pero se está refiriendo acá al desarrollo de la eficiencia para un motor diésel. ¿Bien? Bueno, vamos a combinar ahora un ejercicio, digamos, de dos cosas diferentes, ¿no? Uno de refrigerador con cosas de motor, ¿no? Nos dice que el trabajo para hacer funcionar este refrigerador, que funciona reversiblemente entre una fuente térmica a 4 y el ambiente a 25, ese trabajo para este refrigerador es suministrado por un motor Otto, que toma 1432 kJ en la etapa isópora de menor volumen, y tiene una relación de compresión de 8:1. ¿Cuánto vale este trabajo? Pregunta en la parte A. Y en la parte B dice, bueno, si se quiere disminuir la temperatura baja lograda por el refrigerador tomando de la fuente fría la misma cantidad de calor que en A, ¿cómo debiera variar la relación de compresión del motor Otto? Justificar. Bueno, suposiciones, el gamma del área 1.4, considerar comportamiento ideal para los fluidos de trabajo, y fundamentar si uno hace alguna aproximación. Primera consideración o primer consejo que les doy en este tipo de ejercicios, que vinculan dos cosas. Porque acá tenemos por un lado un refrigerador y por el otro lado un motor. Primera cosa, no entreverar trabajos de uno con el trabajo del otro, calores, fundamentalmente calores intercambiados en un sistema, calores con el otro. ¿Está bien? Tomar esos cuidados, porque muchas veces pasa, es cierto, alguien de repente que no estudió mucho y eso lo agarra distraído, o quiere más o menos, o simplemente se distrajo algo, no entendió algo bien y mezcla, no sé, un QL acá con un calor del motor. Nada que ver, ¿está? Entonces, prestar atención a eso. Una cosa es lo que pasa en el motor y otra cosa es lo que pasa en este caso en el refrigerador. Y bueno, en este caso en particular lo que tenemos es que el trabajo que genera este motor se entrega al refrigerador. Entonces, el trabajo sí se puede relacionar uno con el otro, pero los calores que intercambian
el motor y que intercambia el refrigerador no tiene nada que ver, cada uno va por su lado. Entonces el trabajo que sale del motor, que acá está ejemplificado con el diagrama presión-volumen para un motor Otto, se entrega al refrigerador, que lo necesita para transferir calor desde la temperatura TL hasta una fuente que está a la temperatura TH, mediante la máquina que es un refrigerador. Entonces, fíjense, el motor tiene una eficiencia que es el trabajo generado, el valor absoluto del trabajo, sobre el calor absorbido. El motor Otto, el trabajo que va a producir el motor Otto, va a ser entonces, teniendo en cuenta esta fórmula, 1432, que es lo que me dice la letra, que es el calor que toma el motor Otto en la etapa isócora de menor volumen del ciclo. Ahí hay como una cosa dicha de una forma diferente para ver si uno está atento, ¿no? El calor Otto toma esa cantidad de calor de la etapa isócora de menor volumen. ¿Cuántas etapas isócoras tiene este ciclo del motor Otto? Tiene 2, pero la etapa en la que toma calor Tiene es 2. Ahí está, muy bien. Una es esta y otra es esta. Son 2 isócoras, la 2,3 y la 4,1. ¿Cuál es la de menor volumen? Es la 2,3, ¿verdad? La que está el volumen acá. El volumen disminuye en este sentido. Entonces, esta etapa es la etapa 2,3. Ese intercambio de calores 1432, que es el calor absorbido. Entonces, el motor Otto produce un trabajo que es 1432 por la eficiencia térmica. ¿De dónde tengo información para calcular la eficiencia térmica? A mí me dan la relación de compresión. Y yo sé que la eficiencia se relaciona con la relación de compresión de esta forma. Entonces hago 1 menos 1 sobre 8 elevado a la 1.4 menos 1, o sea 0,4, y me da una eficiencia de 0,565. Multiplico por el trabajo, perdón, por el calor absorbido, y me da entonces el trabajo producido por el motor, que son 809 kilojoules. ¿Está bien? Entonces, O sea, profe, ese es el trabajo que sale del motor. este es el trabajo que sale del motor. Bien. Casualmente, el ejercicio lo que plantea es, bueno, este trabajo que sale del motor mueve un eje, imagínate, mueve un eje del compresor, no sé qué, o se transforma en trabajo eléctrico que mueve el compresor del refrigerador. Ahí, lógicamente, en la realidad habrá una eficiencia también que tener en cuenta. Porque en general, si esto es un grupo electrógeno que produce, que trabaja con un motor de este tipo, lógicamente la eficiencia de producción de energía eléctrica no va a ser esta eficiencia térmica del trabajo que genera el motor, ¿no? Va a ser un poco menos porque ahí hay un paso de ineficiencia, de transformar el trabajo mecánico en trabajo eléctrico, en fin. Acá está como simplificado todo eso y se dice, bueno, el 100% del trabajo que produce el motor va para el refrigerador. Entonces ahí comienzo a plantear la fórmula del refrigerador. A mí la fórmula del refrigerador me dice que beta, la eficiencia, es QL sobre trabajo. Y cuando es un refrigerador ideal, un refrigerador, dice, funciona reversiblemente, por lo tanto es ideal. Ese refrigerador, para ese refrigerador puedo expresar la eficiencia de esta forma y me queda solamente en función de las temperaturas. ¿No? De ahí que, bueno, puedo poner las temperaturas de esta forma, en fin, llego a esta expresión, ¿verdad? Que me queda entonces la eficiencia en función de las temperaturas, porque es reversible, lo puedo escribir así, y a su vez igual, acá lo que hice fue el inverso en realidad, igual a el trabajo sobre el QL. Porque la pregunta, vamos a recordar la pregunta de este ejercicio, era, si quisiera disminuir la temperatura lograda por el refrigerador, tomando de la fuente fría la misma cantidad de calor que en A, ¿cómo debería variar la relación de compresión?
O sea, yo quiero disminuir la temperatura lograda por el refrigerador, que se toma de la fuente fría, pero manteniendo el calor tomado a esa temperatura. Entonces, quiero ir a ver cómo se relaciona eso con la relación de compresión. Entonces, llego a esta igualdad, luego puedo poner esto que está acá restando, este 1, pasa para acá y me queda TH sobre TL, despejo TL, y TL me queda TH sobre todo esto. Entonces, si todo lo demás se mantiene, supongamos se mantiene el TH, se mantiene el QL, como me dice la letra, yo puedo de acá ver cómo tendría que variar este trabajo que entrega el motor para que la temperatura baje. Y acá lo que veo es que para que la temperatura baje manteniendo el QL y el TH constante, el trabajo tiene que aumentar. Entonces, para que aumente el trabajo con ese mismo calor intercambiado o absorbido por el motor, la eficiencia tiene que aumentar, ¿verdad? Si este es el trabajo entregado por el motor, que es igual al calor absorbido por la eficiencia, para que este trabajo aumente con este mismo calor, la eficiencia tiene que aumentar. Y la eficiencia vimos que era 1 menos 1 sobre la relación de compresión a la gamma menos 1. Entonces, la conclusión que saco acá es, para que aumente este trabajo, la relación de compresión tiene que aumentar. Algo que ya lo sabemos, digamos, por cómo hemos venido analizando las cosas, ¿no? Y bueno, otra forma de verlo más matemáticamente es decir, bueno, tomo esto acá, este trabajo, ¿no? que va a ser igual a 1432 por todo esto que está entre paréntesis, lo bueno, la derivada del trabajo con respecto a la relación de compresión es esto. Bueno, aquí lo que veo es que esto menos por menos es más, entonces lo que veo es que cuando aumenta la relación de compresión va a aumentar el trabajo producido. Así que bueno, este es un ejemplo. En la clase que viene vamos a ver, yo voy a preparar 2 ejemplos más de ejercicio de máquinas térmicas y después nos vamos a dedicar a responder dudas que tengan de esta unidad, sabiendo que, bueno, que vamos a tener un ejercicio de esto en el parcial, ¿no? Así que les conviene ejercitarse en esto y hacer bien este ejercicio, ¿no? Y bueno, y después ya creo que el viernes tenemos programada la clase definitiva de consulta. Ustedes el parcial lo tienen el martes 29, ¿verdad? Sí. Muy bien. Bueno, ¿alguna duda? Tenemos un tiempo acá, puedo quedarme a responder alguna duda si tienen, y si no, bueno, nos vemos el miércoles que viene. Yo tengo una duda chiquita. Cuando te dice que una máquina térmica o un refrigerador se comporta de forma ideal, o sea, lo que se comporta de forma ideal es el ciclo, ¿no? O sea, seguís perdiendo calor, digamos, seguís perdiendo eficiencia, ¿no? Sí, a ver, cuando digo que se comporta en forma ideal, no significa que es una máquina perfecta. Creo que entendí un poco tu pregunta, Ok. que va por ahí. Es decir, cuando se comporta en forma ideal, quiere decir una máquina ditérmica funciona según el ciclo de Carnot, que tiene una eficiencia dada que no es el 100%. Está marcada por las temperaturas. Sigue habiendo un intercambio de calor con una fuente de baja temperatura para producir trabajo. No es la máquina perfecta. La máquina perfecta es aquella que yo tomo calor de una fuente sola y todo eso lo convierto en trabajo. Claro, ahí va. Nunca nos vamos a referir a eso en ejercicios, o casi nunca, en ejercicios que hagamos en fisicoquímica, ¿no? En parciales, exámenes. O sea, nosotros cuando decimos la máquina ideal es eso, una máquina térmica ideal o reversible, es la que se ajusta al ciclo de Carnot, que es el ciclo que me da la mayor eficiencia posible para producir Bien. trabajo o para refrigerar, en el caso de que sea el ciclo invertido, ¿no? Cuando quiero refrigerar. Sí, perfecto. Bueno, ¿Ah? muchas gracias. Por favor. Profe,
Yo tengo una Sí. duda de cuando explicaste en la bomba de calor ditérmica, Sí, cuando explicaste lo de la casa, la sí. eficiencia y no entendí bien cómo era que se lograba mayor eficiencia. Cuando La tenías que ahí calentar, va. empezar la casa. Sí, ahí va. Sí, mirá. Vamos a la eficiencia de la bomba de calor. Es esta, ¿no? Sí, En el caso de la bomba ideal, es el ciclo de Carnot inverso, ¿no? Invertido. Voy en este sentido, tengo que agregar trabajo. Bueno, cuando es ideal, vimos, ya demostramos que me queda una relación de temperaturas. Cuando estoy calefaccionando, en definitiva me queda TH sobre TH menos TL. Entonces, fíjate vos, yo estoy calefaccionando, ¿no? Entonces, una opción es tomar calor del medio ambiente externo a la casa que está a menos 20 grados. ¿Ah? Entonces, sí, menos 20 grados son 253 Kelvin, ¿no? sí. Entonces ponele que quiero calefaccionar la casa a 20 grados. Entonces tengo, por un lado, 293 dividido 293 menos 253. ¿Ah? Lo Sí, estoy haciendo acá. Y eso me da entonces 293 dividido 7,32. ¿No? sí. Eso es lo que me da. Si yo intercambio calor con el ambiente que está afuera, que está a menos 20. Si yo intercambio calor, si la bomba intercambia calor con algo que en vez de estar a menos 20, como sería la curva en verde acá, está a, pongámosle, 0 grados, Sí. 0 grados, el cálculo ahora de beta me queda 293, que es la Au. temperatura de la casa, 290 dividido 293 menos 273. Ah, claro. Ahí, y ahí te da mucho mayor. ¿Tá? Y ahí va, ¿y la función de esto? ¿Es lo mismo que la función de la bomba, de la máquina térmica? Tipo, las dos calientan, pero distinto. No, la máquina térmica no calienta. A ver, máquina térmica en sentido general se le llama a cualquier tipo de máquina para Térmica, producir perdón. trabajo, o para refrigerar o para transferir calor a una vivienda. A eso se le llama máquina térmica en sentido general. A la primera que Después, vimos, que era tipo de una fuente de alta temperatura a una de menor y producía trabajo. y después está la máquina térmica que produce trabajo. ¿Tá? A veces uno rápidamente, uno hablando rápido dice, la máquina térmica es, ya cuando digo máquina me refiero a producir trabajo. Pero bueno, en general, solamente paréntesis, en general se le llama máquina térmica a esto también, que es una máquina térmica. Pero no Pero importa. entonces, la primera que Máquina vimos, térmica para producir trabajo, sí. La máquina térmica para producir trabajo lo que hace es transfiere calor de una fuente de alta, ¿sí?, hacia el fluido operante que genera trabajo y después hay una transferencia a una fuente de baja. Eso es la máquina térmica. ¿Y qué me decías vos? pero entonces no es para calentar, es solo para el trabajo. Acá la importancia de este ciclo es obtener trabajo, sí. Entonces, vos te aprovechás de eso para obtener trabajo. En el otro, vos ya sabemos que es imposible que yo pueda transferir calor de acá de baja temperatura a alta, es decir, no podría generar Claro, sin trabajo trabajo, no. seguro, no podría generar trabajo transfiriendo calor al revés, al contrario, tampoco lo puedo hacer ni siquiera si no aporto nada, si no genero nada de trabajo. Tengo que aportar trabajo cuando quiero hacer esto inverso. Entonces, es la máquina inversa, digamos, a la de producir trabajo. Es la máquina en la cual yo doy trabajo desde afuera y con eso me posibilita transferir calor de la fuente de baja hacia la fuente de alta. Y con esta que tenés acá, ¿no podrías decir que estás calefaccionando aunque no sea para lo que se usa? Con ese calor que vos... Con esta, no estoy calefaccionando ¿qué? Porque, o sea, vos estás dando calor, aunque sea para producir trabajo, vos Estoy dando calor acá, decís vos. claro, no Sí, estarías bueno, lo que pasa es que la calefaccionando. cantidad, sí, ahí va, vos podés decir, bueno, capaz que acoplo esto, anda el sistema real, ¿no?
El sistema real más concreto, o más que se puede visualizar mejor, es yo tengo que calentar. Acordate que para producir trabajo vos necesitas, primero, alta temperatura, necesitas un fluido que esté a alta temperatura, como el vapor de agua, por ejemplo, a alta temperatura, para que se pueda expandir y mover la turbina y todo y generar el trabajo, ¿no? Siempre, vos acordate que siempre es más fácil entregar trabajo para producir calor que producir trabajo a partir del calor. ¿Ah? Eso es así siempre. Entonces vos necesitas acá producir, calentar mucho para producir este trabajo. Y después acá lo que ocurre en general, por ejemplo, en un ciclo de generación de trabajo con un ciclo de vapor, lo que ocurre esto acá es, muchas veces se intercambia calor en un condensador que utiliza agua fría de un río, un lago, lo que sea que tenga allí a la vuelta, ¿no? Entonces, bueno, vos podés decir, bueno, y si acoplo esto a una casa y entonces acá produzco trabajo y a su vez transfiero calor. Sí, probablemente lo puedas hacer. Va a ser muy incómodo y va a ser muy costoso, porque vos vas a tener que generar trabajo a muy alta calor, a muy alta temperatura. O sea, no va a ser, digamos, muy eficiente, digamos, ¿no? Sacando las cuestiones termodinámicas, yendo ya a los detalles constructivos. Claro, está. Pero sí, de hecho muchas veces dentro de las plantas, de una planta, no sé, ponerle la Central Valle o otra planta de producción de energía eléctrica, dentro de la planta, este calor, en vez de ir directamente al intercambio con el condensador y prácticamente tirar afuera el calor, para que después se vaya al río o al lago o lo que sea, muchas veces este vapor que sale de la turbina de vapor, en vez de ir directo al condensador, va por otros caminos de la planta, de forma tal de que yo le quito intercambio calor, hay un intercambio calor, pero lo aprovecho para calentar otras cosas, no sé qué, de utilidad dentro de la propia planta. Ahí va, aunque vos quieras que sea el mínimo posible este calor que das, o sea, si fuera para calentar algo sí o sí, no te sirve porque es como proceso opuesto. Pero ya si te queda como que lo perdés, lo usás. Sí. Después ustedes van a ver en ingeniería, lo que hagan en ingeniería, van a ver todo esto un poco más ya en el caso concreto de la generación, y van a ver que acá está la caldera, acá está la turbina de vapor, acá sale tanto de no sé qué, y acá lo puedo regenerar, este vapor lo puedo hacer pasar por acá y por el otro, entonces eso me va a aumentar un poco la eficiencia de toda la planta. Eso todos vericuetos que va a seguir antes de tener el intercambio final. Bueno, ustedes lo van a ver y lo van a aprender mejor allí. Acá simplemente era el esquema para entender la máxima eficiencia posible. Bien, gracias. ¿Está? Muy bien. Nos vemos. Nos vemos, que pasen muy bien.